Muy bien, aquí vamos a ver uno de los temas que considero un poquito más auxiliares, más que nada. Que no pienso hacer un examen ni incluirlo ni siquiera en el examen presencial ni en algún microexamen, a menos de que sea por petición popular. No voy a cambiar el de series por este. Este Aquí vamos a ver la ecuación de Cauchy-Euler, que se resuelve de una manera muy similar a las que ya hicieron de coeficientes constantes. De hecho, aquí regresa la chicharronera triunfalmente para ayudarlos a resolver esta ecuación diferencial, tanto en las homogéneas como en las no homogéneas. Así que este tema espero que sea un poquito más fácil para ustedes, y tampoco creo que haya tarea al respecto. Y después de este pequeño tema vamos a pasar a sistemas de ecuaciones utilizando el método de eliminación. Bueno, adelante con el tema. Muy bien, las ecuaciones de Cauchy-Euler son ecuaciones que tienen la siguiente forma. Tengo que es una AN por una X a la N por la derivada enésima de Y, o de la variable dependiente que sea, más un AN menos 1 X a la N menos 1 de N menos 1 de Y con respecto a X a la N menos 1. Y así consecutivamente hasta llegar a una A1 de Y en D, perdón, A1 X de Y en dx más una A0 por Y igual a una función de X. En otras palabras, si yo tengo una derivada quinta aquí, voy a tener una X quinta por una constante. Aquí si esta es cuarta, X cuarta por una constante, y así consecutivamente hasta llegar a A1X por dy en dx más A0 por Y igual a G de X. Entonces, para segundo grado tenemos que sería A2 por X cuadrada D cuadrada de Y en dx cuadrada más A1X de Y en dx más A0Y igual a G de X. Y ahora vamos a hacer el caso más sencillo. ¿Cuál es el caso más sencillo? Cuando G de X es igual a 0. Que vamos a tener que es A por X cuadrada, a 2X cuadrada, de Y en dx cuadrada, más A1X de Y en dx, más A0Y es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos esto? Podemos renombrar las A's, las A's a un nombre que nos va a convenir más en un segundo. Vamos a decir que este es A X cuadrada de Y en dx cuadrada más B X de Y en dx más A0 Y es igual con 0. Entonces aquí tendríamos que quitar estas X para quedarnos con una variable con solamente un exponente de X, un X a la M, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer que esta ecuación sea congruente? ¿Qué Y podemos proponer? Podemos proponer la siguiente Y. Y es igual a X a la M. Donde M es un valor a determinar. Entonces, vamos a sustituir esto
aquí. Entonces y es igual a x a la m, dy en dx sería igual a mx a la m menos 1 y d cuadrada de y con respecto a x cuadrada sería igual a m por m menos 1 por x a la m menos 2. Sustituyendo estas tres aquí, o sea, poniendo esta aquí, esta aquí y finalmente esto aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener que a x cuadrada por m menos 1 x a la m menos 2 más bx por m x a la m menos 1 más a0 x a la m. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que al multiplicar x cuadrada por x a la m menos 2 va a ser igual a x a la m menos 2 más 2, que es igual a x a la m. Entonces vamos a tener que a por m menos 1, y algo muy similar va a aparecer aquí. X por x a la m menos 1 va a ser igual a x a la m menos 1 más 1, que es igual a x a la m. Entonces va a ser m menos 1 x a la m más b m por x a la m más a0 x a la m es igual a 0. Entonces podemos factorizar x a la m. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué me va a quedar? X a la m por a m por m menos 1 más bm más c. No sé por qué puse a 0, vamos a cambiarlo a c. Más c es igual a 0. Ahora, esto puede ser 0, sí, pero ¿me importa que x sea igual a 0? No, porque tendríamos una solución general, no tendríamos una solución no trivial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar, vamos a igualar esto que está dentro de paréntesis a 0. Me va a quedar que es am por m menos 1 más bm más c es igual a 0. Ahora vamos a cambiar la forma en cómo está expresada esta ecuación. ¿Cómo vamos a reescribir esto? Vamos a reescribirlo como am cuadrada menos am más bm más c es igual a 0. Factorizamos las m sencillas y voy a tener que am cuadrada más b menos a m más c es igual a 0. ¿Y cómo resuelvo este tipo de polinomios? Es un polinomio de segundo grado, así que esto es la chicharronera. Entonces voy a tener una m1 y una m2. Entonces, realmente se hace como habíamos estado haciendo las demás, nada más que polinomio característico cambia. En lugar de traducir directamente la b como b, la b de la chicharronera va a ser b menos a. Entonces vamos a alejar para que puedan copiar. Y llegamos al mismo problema que la primera vez que aplicamos la chicharronera, que es que de entrada, ¿cuál va a ser la solución? Como son dos y's, vamos a tener dos soluciones y la solución general va a ser la combinación
lineal de ambas. Entonces tenemos que vamos a tener que y va a ser igual a c1 por x a la m1 más c2 por x a la m2. Pero de aquí se desprenden lo mismo de siempre, tres casos. Caso 1, raíces reales distintas, que vamos a tener que y es igual a c1 por x a la m1 más c2 por x a la m2. Ahí no hay cambios. Caso 2, raíces iguales. En este caso, que tenemos que de la chicharronera m1 es igual a m2, que es igual a menos b sobre 2a. Pero en este caso, ¿quién es b? Quedamos que era b, que es igual a menos b menos a sobre a. Entonces tenemos solamente una solución. Y es igual a c1 por vamos a dejarlo sin la c, perdón. Y es igual a x a la menos b menos a sobre a. Sobre 2a, perdón. Entonces, ¿cómo sacamos otra solución? Mediante reducción de orden. Entonces vamos a hacer la fórmula generalizada de reducción de orden para ecuaciones de segundo grado. Ya para no hacer todo el procedimiento que hicimos, tenemos que para poder aplicar reducción de orden y aplicar la fórmula, tenemos que pasar la ecuación de segundo grado a una forma estándar. Quedaría b sobre ax dy en dx más c sobre ax cuadrada y. ¿De dónde salió esta? De hacer 1 sobre ax cuadrada por ax cuadrada d cuadrada y sobre x cuadrada más bx dy en dx más cy va a ser igual a esto, que es igual a 0. Entonces, si hacemos la reducción de orden sobre esto, nos va a quedar lo siguiente. Que y2 sobre y1, por ejemplo. No, está bien. Que y2 va a ser igual a x a la menos b menos a sobre 2a por la integral de e a la menos la integral de b sobre ax dx sobre y1 al cuadrado, que sería x menos b menos a sobre 2a al cuadrado de x. ¿Cómo es esta fórmula? Esta fórmula viene de la reducción de orden, que es, aquí la anoto en verde, y2 va a ser igual a y1 por la integral de e a la menos integral de p de x sobre y1 al cuadrado de x. Entonces aquí, ¿quién es p? Este es p de x. Y con eso vamos a aplicamos esta sustitución de este y de este y llegamos a esta fórmula. Entonces, primero, ¿cuál es esta integral?
y2 va a ser igual a x a la menos b menos a sobre 2a por la integral de b sobre a, sale el b sobre a y queda que es e a la menos b sobre a integral de dx sobre x sobre y este al cuadrado se multiplica por el exponente, que me va a quedar x a la menos b menos a sobre a dx. Entonces y2 va a ser igual a x a la menos b menos a sobre 2a por la integral de... ¿Cuál es la integral de dx sobre x? Logaritmo natural de x. E a la menos b entre a por el logaritmo natural de x sobre x a la menos b menos a sobre a de x. Y voy a alejar porque necesito borrar, porque ya se va a hacer un poquito más largo esto. Voy a borrar nada más la pura parte de reducción de orden. ¿Listo? Bueno, voy a seguir borrando esto, que no necesito realmente al momento. ¿Listo? Ahora sí, vamos a continuar. Entonces, de las leyes de los logaritmos, alfa más vamos a poner alfa por el logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural de x al alfa. Entonces tengo que y2 va a ser igual, vamos a correrlo un renglón más, y2 va a ser igual a x a la menos b menos a sobre 2a por la integral de e a la logaritmo natural de x a la menos b sobre a. Todo esto sobre x a la menos b menos a sobre a de x. E y el logaritmo se matan entre sí y queda que y2 es igual a x menos b menos a sobre 2a por la integral de por la integral de x a la menos b sobre a sobre x a la menos b menos a entre a de x. Entonces, cuando tengo una división con el mismo exponente, a la n entre a la m es igual a la n menos m. Entonces vamos a aplicar esa ley de los exponentes. Tengo que y2 es igual a x a la menos b menos a sobre 2a por la integral de x a la menos b sobre a más, porque menos con menos da más, b menos a, y vamos a separar esto en dos fracciones de x. ¿Qué va a pasar a este b menos a con este b más a? B sobre a, pues se van. Entonces, ¿qué me queda? Menos a entre a, esto es igual a 1. Entonces, esto es igual a y2 a x a la menos b menos a sobre 2a por la integral de x a la menos 1 de x. Y esto es igual a x a la menos b menos a sobre 2a por el logaritmo natural de x. Y esto es igual a x a la m1 por el logaritmo natural de x. Vamos a dejarle m porque es solamente una m. Entonces, ¿cómo voy a escribir mi solución? Mi solución va a ser la combinación lineal de la solución 1, que es c1 por x a la m,
más C2 por X a la M por el logaritmo natural de X. Entonces, para raíces iguales, pues hacemos más o menos lo mismo que habíamos hecho con las ecuaciones de coeficientes constantes, nada más que aquí, en lugar de ser una exponencial, tenemos una X a la M, y aquí en lugar de una X tenemos un logaritmo natural de X. Igual acá, tenemos una X a la M en lugar de una E a la MX. Entonces alejo un segundo y borramos todo lo que ya no necesitamos, que es básicamente todo esto. Eso solo fue la demostración de que cuando tengamos raíces iguales vamos a escribir esta solución. Y finalmente, caso 3. Raíces complejas conjugadas. Aquí tengo un problema. Realmente la solución sería como lo hicimos aquella ocasión con los coeficientes constantes, x a la alfa más y beta más C2 por x a la alfa menos y beta. Si podemos hacer un cambio, C1 por x a la alfa por x a la y beta más C2 por x a la alfa por x a la menos y beta. Y y es igual a C1, por a x a la alfa por C1 x a la y beta más C2 por x a la menos y beta. Pero ¿cuál es el problema? Que yo quiero desarrollar esto como funciones de variable real. Lo que hice la vez anterior fue aprovecharme de la fórmula de Euler. E a la i teta es igual a coseno de teta más i veces el seno de teta. Pero aquí tengo x en lugar de exponencial. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo hacer algunos trucos algebraicos. Puedo decir que x a la i beta va a ser igual a e a la logaritmo natural de x elevado a la i beta. E y el logaritmo se matan normalmente y queda x a la i beta, ¿cierto? Ahora, usando las leyes de los exponentes, este se multiplica a este y queda que es igual a e a la i beta logaritmo natural de x. Entonces yo puedo cambiar estos x a la i beta por x a la i beta logaritmo natural, por e a la i beta logaritmo natural de x. Haciendo este cambio, que voy a tener que y va a ser igual a x a la alfa por c1 por e a la i beta logaritmo natural de x más c2 por e a la menos i beta logaritmo natural de x. Y aquí ya puedo aplicar esta fórmula de Euler, que me va a quedar que y es igual a x a la alfa por c1 por el coseno de beta logaritmo natural de x más y veces el seno de beta logaritmo natural de x. Más c2 por coseno de beta logaritmo natural de x menos y veces el seno de logaritmo natural de x por beta.
Y ahora juntamos cosenos con cosenos y senos con senos. Tengo que y es igual a x a la alfa por c1 más c2 por el coseno de beta logaritmo natural de x más y veces c1 perdón, menos c2 por el seno de beta logaritmo natural de x. Entonces la llamamos c1 y esta la llamamos c2. Y que me va a quedar que y es igual a x a la alfa por c1 coseno de beta logaritmo natural de x más c2 seno de beta logaritmo natural de x. Y ya con esto tenemos la solución. Entonces básicamente es casi igual a coeficientes constantes, cambiando la exponencial por una x, y el ángulo de los cosenos va a ser, en lugar de beta x, va a ser beta logaritmo natural de x. Beta logaritmo natural de x. Entonces alejo un segundo para que puedan ver toda la demostración. Y borro todo lo que no me hace falta. No me hace falta esto. Y no me hace falta nada de esto. Y voy a tener esto. Entonces, esos son los tres casos que voy a estar utilizando. Primero, el polinomio característico va a quedar definido así. La solución va a ser de esta forma, la solución general. Pero ya metiéndonos en particularidades, para raíces reales distintas del primer polinomio tengo esta solución. Para raíces iguales tengo esta solución. Y para raíces complejas conjugadas tengo esta solución. Entonces, con los ejemplos vamos a ver que esto es relativamente sencillo porque es lo que ya hemos hecho. Y la ventaja que tiene esto respecto a series es que es mucho más rápido y al mismo tiempo podemos solucionar algunas ecuaciones de coeficientes variables no homogéneas, como lo veremos posteriormente mediante variación de parámetros.